Estamos de nuevo reanudando nuestras clases y de hecho la última que hemos tenido ya concluye las secciones correspondientes a la introducción al Antiguo Testamento, por lo cual esta nueva clase corresponde a la nueva sección relacionada con la introducción al Nuevo Testamento. Y el primer elemento que de hecho queremos considerar es la transición del Antiguo al Nuevo Testamento. El espíritu de profecía se pronuncia en una forma profusa acerca de la relación existente entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y al respecto leemos en Joyas de los Testimonios, tomo 3, la página 43. El Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio, en sombras y figuras, como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. El Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento nos presenta una religión que haya de ser, no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. El Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Abel creía en Cristo y fue tan ciertamente salvado por su poder como lo fueron Pedro y Pablo. El Dios que anduvo con Enoc era nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Era la luz del mundo como lo es ahora. Analicemos por un momento las verdades fundamentales entre el Antiguo y el Nuevo Testamento que vamos a considerar en diversas citas. El Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. Y el primer elemento que encontramos, dice, el Antiguo Testamento es tan ciertamente el Evangelio en sombras como el Nuevo Testamento lo es en su poder desarrollado. Entonces, en el Antiguo Testamento tenemos el Evangelio en sombras y en el Nuevo Testamento lo encontramos en pleno desarrollo. Nos dice más el testimonio, dice, el Nuevo Testamento no presenta una religión nueva. El Antiguo Testamento no presenta una religión que haya de ser superada por el Nuevo. Así que la religión o las verdades del Antiguo Testamento se confirman en el Nuevo. Dice más, el Nuevo Testamento es tan solo el progreso y desarrollo del Antiguo. Así pues, el Antiguo es el principio y nos dice el testimonio que el Nuevo es el progreso y el desarrollo. Lo cual quiere decir que hay una combinación perfecta entre ambos. Alza tus ojos nos dice, nosotros los que vivimos en la postrimería del tiempo tenemos el privilegio de estudiar el Antiguo Testamento en conexión con el Nuevo Testamento. Nuestra fe y valor debieran fortalecerse al ver cómo las profecías se cumplen. Así que el Nuevo Testamento, tal como nos dice este testimonio, la palabra exacta es conexión. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento están en conexión, están conectados. Y de hecho el Nuevo ve el cumplimiento de las profecías del Antiguo. Cada día con Dios, en la página 255, nos dice, la historia del Antiguo Testamento se registró en beneficio de las generaciones venideras. También son muy necesarias las lecciones del Nuevo Testamento. Aquí de nuevo Cristo es el instructor que conduce a su pueblo para que busque esa sabiduría que viene de lo alto y para que obtenga esa instrucción acerca de la justicia que modelará el carácter de acuerdo con la semejanza divina. Las Escrituras, tanto el Antiguo Testamento como del Nuevo, nos enseñan los principios que se basan
en que se basan tanto la obediencia a los mandamientos como los requisitos para obtener esa vida que se equipara con la de Dios. Porque por medio de la obediencia llegamos a participar de la naturaleza divina y aprendemos a huir de la corrupción que encontramos en el mundo debido a la concupiscencia. Por lo tanto, debemos estudiar sus máximas y obedecer sus mandamientos y principios que son más preciosos que el oro para incorporarlos a nuestro diario vivir. Así que el Antiguo, juntamente con el Nuevo Testamento, forman las Escrituras. Ya hemos visto que se combinan, están vinculadas, están conectadas. En Cada día con Dios, página 355, se nos dice, esta consagración al Señor, esta separación del mundo, está claramente explicada y enseñada positivamente, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento. Así que la enseñanza es la misma. En Consejos para Maestros, Padres y Alumnos se nos dice acerca del Antiguo y el Nuevo Testamento. Las palabras de Cristo colocaron en un nuevo aspecto las enseñanzas de la naturaleza y hacían de ellas una nueva revelación. Podía hablar de las cosas que habían hecho sus propias manos, porque tenían propiedades y cualidades que le eran peculiarmente propias. Tanto en la naturaleza como en las sagradas páginas de las Escrituras del Antiguo Testamento se revelan verdades divinas portentosas, y en su enseñanza Jesús las revelaba a la gente vinculadas a la belleza de las cosas naturales. Así que aquí nos dice que el Antiguo Testamento tenía esas verdades divinas portentosas que el Señor Jesús enseñaba a la gente. Así que es la misma verdad. En Consejos para Maestros, Padres y Alumnos nos dicen, cada parte de la Biblia ha sido dada por inspiración de Dios y es provechosa, cada parte, el Antiguo y el Nuevo. El Antiguo Testamento, no menos que el Nuevo, debe recibir atención, ambos, el Antiguo y el Nuevo. Mientras estudiemos el Antiguo Testamento, hallaremos fuentes vivas que borbotean donde el lector negligente discierne solamente un desierto. El Antiguo Testamento derrama luz sobre el Nuevo y el Nuevo sobre el Antiguo. Así que son escrituras complementarias. Así que uno derrama luz sobre el otro y viceversa. Cada uno es una revelación de la gloria de Dios en Jesús. Cristo, manifestado a los patriarcas, simbolizado en los servicios de los sacrificios, esbozado en la ley y revelado por los profetas, constituye las riquezas del Antiguo Testamento. Así que la persona de Cristo en el Antiguo Testamento, aquí se nos dice que es presentado a través de los patriarcas, a través del sistema de sacrificios y en la ley y en los profetas. Y ahora en el Nuevo Testamento encontramos a Cristo en cumplimiento de estas categorías de acuerdo a la siguiente perspectiva. Cristo en su vida, en su muerte y en su resurrección. Vida, muerte, resurrección, sacerdocio. Así que Cristo en su vida, en su muerte y su resurrección, Cristo manifestado por el Espíritu Santo es el tesoro del Nuevo. Tanto el Nuevo como el Antiguo Testamento presentan verdades que revelan continuamente nuevas profundidades de significado al que las busca fervorosamente. En relación a la norma del carácter, en el libro Dios nos cuida, página 232, nos dice el Espíritu de Profecía, la norma de carácter presentada en el Antiguo Testamento es la misma que se presenta en el Nuevo Testamento. Así que la norma de carácter en el Antiguo
Y en el Nuevo Testamento es igual, es exactamente la misma. No es una medida o norma que no podamos alcanzar. Cada mandato o precepto que Dios da tiene como base las promesas más positivas. Dios ha hecho provisión para que podamos llegar a ser semejantes a Él y cumplirá esto en favor de todos aquellos que no interpongan una voluntad perversa y frustren así su gracia. Así que la norma de carácter también es la misma. En el Camino a Cristo, la página 88, se nos dice: Jesús dijo de las Escrituras del Antiguo Testamento, y cuanto más cierto es esto acerca del Nuevo. Ellas son las que dan testimonio de mí, el Redentor, aquel en quien vuestra esperanza de vida eterna se concentran. Si la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice, sin Él nada de lo que es hecho fue hecho, Juan 1:3, hasta la última promesa, he aquí yo vengo presto, Apocalipsis 22:12, leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz. Si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras, llenad vuestro corazón de las palabras de Dios. Así que desde el Génesis hasta Apocalipsis, Cristo es la línea conductora. En el Conflicto de los Siglos, página 11, nos da una información interesante. Lo habíamos considerado al inicio de las clases también de Introducción al Antiguo Testamento. Dice: según la palabra de Dios, el Espíritu Santo debía continuar su obra por todo el periodo de la dispensación cristiana. Durante las épocas en que las Escrituras, tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, eran entregadas a circulación, el Espíritu Santo no dejó de comunicar luz a individualidades aisladas, amén de las revelaciones que debían ser incorporadas en el Sagrado Canon. La Biblia misma da cuenta de cómo, por intermedio del Espíritu Santo, ciertos hombres recibieron advertencias, censuras, consejos e instrucciones que no se referían en nada a lo dado en las Escrituras. Así que aquí tenemos la mención del canon en forma conjunta, tal como lo tenemos en el Antiguo y el Nuevo Testamento. Nos dice más en esa misma cita de Conflicto de los Siglos, página 311. Y acerca de los dos testigos, el profeta declara más adelante: estos son los dos olivos y los dos candelabros que están delante de la presencia del Señor de toda la tierra. Recuerden la visión de Ezequiel y recuerden ahora la visión de Juan. Lámpara es a mis pies tu palabra, dijo el salmista, y luz a mi camino. Estos dos testigos, o estos dos olivos, representan las Escrituras del Antiguo y del Nuevo Testamento. Ambos son testimonios importantes del origen y del carácter perpetuo de la ley de Dios. Ambos testifican también acerca del plan de la salvación. Los símbolos, los sacrificios y las profecías del Antiguo Testamento se refieren a un Salvador que había de venir, y los evangelios y las epístolas del Nuevo Testamento hablan de un Salvador que vino tal como fue predicho por los símbolos y la profecía. Así que aquí vemos el vínculo perfecto. El Antiguo Testamento nos habla de los símbolos, los sacrificios y las profecías de un Salvador por venir. El Nuevo Testamento, a través de los evangelios y de las epístolas, nos habla de un Salvador que vino, como había sido predicho, y que volverá. En el Deseo de todas las gentes, página 783, se nos dice: los apóstoles aceptaron a Cristo por el testimonio de la profecía, que les fue confirmada al ver y tocar ellos el verbo de la vida. Nosotros también tenemos el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento y tenemos además el testimonio de los apóstoles y creyentes del Nuevo. Así que nosotros tenemos los profetas, el testimonio de los profetas del Antiguo Testamento, profetas, patriarcas y profetas, y además tenemos en el Nuevo a los discípulos y también los profetas. Y es una bendición que tengamos todo esto nosotros hoy. Así, la cadena de la evidencia es completa y cabal. Así que el Antiguo y el Nuevo Testamento son eslabones de esa misma cadena de la verdad.
es suficiente para convencer a todos los que quieran creer. Dios ha dado a los hombres amplio testimonio para establecer su fe en su poder, en la divina misión de su Hijo y en la autoridad y la obra del Espíritu Santo. El deseo de todas las gentes, página 741, nos sigue diciendo: es la voz de Cristo que habla por los patriarcas y los profetas, desde los días de Adán hasta las escenas finales del tiempo. El Salvador se revela en el Antiguo Testamento tan claramente como en el Nuevo. Es la luz del pasado profético, lo que presenta la vida de Cristo y las enseñanzas del Nuevo Testamento con claridad y belleza. Los milagros de Cristo son una prueba de su divinidad, pero una prueba aún más categórica de que Él es el Redentor del mundo, que se halla al comparar las profecías del Antiguo Testamento con la historia del Nuevo. Así que ya teníamos la profecía en el Antiguo, y el cumplimiento en el Nuevo. De ese modo tenemos toda la escena completa. En la carta número 47 del año 1903, la hermana White nos dice: los textos del Antiguo Testamento, combinándose con los del Nuevo, serán para ellos como el amanecer de una nueva creación o como la resurrección del alma. Así que ambos tienen que estar combinados, el Antiguo y el Nuevo Testamento. La memoria será despertada cuando se vea a Cristo descrito en las páginas del Antiguo Testamento. Se salvarán almas de la nación judía mientras las puertas del Nuevo Testamento sean abiertas con la llave del Antiguo Testamento. Fíjense qué interesante este símbolo. Así que para poder entender cabalmente las verdades incluidas en el Nuevo Testamento necesitamos la llave, y la llave es la escritura del Antiguo Testamento. Cristo será reconocido como el Salvador del mundo al verse cuán claramente el Nuevo Testamento explica el Antiguo. Muchos de los judíos recibirán por la fe a Cristo como su Redentor. Así que para entender realmente el Nuevo, tenemos que conocer el Antiguo. Y para ver el cumplimiento y la realización del Antiguo, tenemos que estudiar el Nuevo. El discurso maestro de Jesucristo nos dice: las condiciones para obtener la vida eterna bajo la gracia son exactamente las mismas que existían en el Edén. Una justicia perfecta, armonía con Dios y completa conformidad con los principios de su ley. La norma de carácter, y de esto ya hemos hablado, en el Antiguo Testamento es la misma que la del Nuevo Testamento. No se anula, se confirma. En Exaltad a Jesús, página 31, se nos dice: tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, el Señor está representado no solo como un Dios justo, sino también como un Padre de amor infinito. Así que la proyección de la divinidad en una forma asimilable al ser humano se complementa también entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Les recomendamos las lecturas del libro, que es un libro devocional de matutinas, el Exaltad a Jesús, y es la sección titulada Exaltad a Jesús como el pan de vida, que se enmarca en el mes de abril. Deberían estudiarla, todo el mes de abril, leerla. También leer en el Conflicto de los Siglos el capítulo 38, que corresponde al título Nuestra única salvaguardia. Y la tarea para esta lección es exponer 10 razones explicativas de la complementariedad entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Den 10 razones argumentándolas que demuestren o sean evidencias de cómo el Antiguo y el Nuevo Testamento se complementan en sí mismos. De este modo queremos establecer esa conexión entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Dios mediante, mañana queremos ya insertarnos en una forma total en el Nuevo Testamento,
Y con tal objetivo, hoy clausuraremos las clases aquí